Grande misterio de amor, misterio de Dios. Queridos hermanos, una alegría volver a compartir con ustedes alguna reflexión que puede ayudar para la vida de los matrimonios, la vida conyugal. En este caso vamos a compartir el tema de los dones del Espíritu Santo para los esposos. Sabemos que los dones del Espíritu Santo, que son gratuitos, los reciben todos y en cada una de las realidades que se vive. Un niño, un adulto, un sacerdote, en la vida consagrada y también, claro, en el matrimonio, en la vida espiritual del matrimonio. Bueno, vamos a ir reflexionando sobre los 7 dones. El primero es el de la sabiduría. Y esto trata de el gusto por lo espiritual. Es decir, muchas veces quedamos con el sabor, el gusto de las cosas que nos rodean, pero acá se trata del gusto de lo espiritual y en la capacidad de juzgar según la medida de Dios. No es un juicio humano, sino que es de acuerdo a la misericordia de Dios. Bueno, el don de la sabiduría es el primero y el mayor de los 7 dones. ¿Por qué? Porque es un don que está impregnado por la caridad, por el amor de Dios. La familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas y el gusto por ellas, por las cosas de Dios, que vendría a ser, según Santo Tomás incluso, un cierto sabor de Dios. No es conocimiento intelectual solamente, no es que la sabiduría es saberlo todo, sino es el sabor de Dios. Sabiduría es sabor, saber saborear, gustar las cosas de Dios. Por eso que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe muchas cosas, sino es el que las experimenta y las vive. Es decir, la experiencia de Dios, el gustar a Dios, transforma a la persona en un sabio. Es el don del Espíritu Santo, la sabiduría, que nos enseña a gustar de Dios. Bueno, en el matrimonio es estar en sintonía el uno con el otro en el amor de Dios. La sabiduría es saber entrar en esa sintonía espiritual esposo-esposa. Gustar y comprender los dones que Dios da a cada uno. Es decir, en la pareja cada uno se hace más sabio cuando gusta de Cristo conyugal. Es decir, de los dones que tanto el esposo como la esposa reciben. No se trata de conocer al cónyuge, digamos, el conocimiento exterior, sino de la experiencia que se hace del cónyuge, experimentarlo como una parte de sí mismo. El Espíritu Santo les da a cada uno esta capacidad de comunión, es decir, experimentar la vida espiritual del otro, saber saborear, gustar la obra que Dios va construyendo en el cónyuge. Entonces, es conocer al cónyuge en sus sentimientos, gustos y deseos. Podríamos decir que es un don que les permite profundizar en el conocimiento del otro desde el ángulo del amor y así llegar a gustar del cónyuge.
no como algo pasajero, sino como fuente de realización. Por eso que no es sabio el cónyuge que afirma: yo ya lo conozco tanto o yo ya la conozco tanto, porque la sabiduría siempre está abierta a descubrir lo nuevo que Dios pone en el otro. Y a medida que pasan los años, el conocimiento tiene que agudizarse, porque Dios va produciendo una transformación en el otro. Y eso es lo que el otro cónyuge tiene que descubrir, tiene que valorar, tiene que compartir. Por eso el don de la sabiduría vivida en el matrimonio es un don tan rico que construye un matrimonio en la piedra sólida que es Cristo. El otro don, el segundo don, es el don de la inteligencia, que se trata de una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Es decir, entrar en la palabra de Dios, comprenderla y profundizarla. La palabra inteligencia deriva de una palabra latina, ¿no? Interlegere, que significa leer adentro, ¿no? Leer en lo profundo, que es penetrar, comprender a fondo esta palabra de Dios. Permite tener la capacidad de dejarse penetrar en el corazón y aceptar la voluntad de Dios. Es decir, leer adentro de la palabra de Dios, que por otro lado es descubrir lo que Dios me está diciendo con su palabra aquí y ahora. La inteligencia hace que el uno pueda ver en el otro e interpretar el momento. Esto aplicándolo al matrimonio. Poder ver al otro, leer al otro adentro en su interioridad y poder interpretar el momento que se está viviendo, la situación en la que está pasando y viviendo el cónyuge. ¿Por qué? Esto es muy simple, porque cada uno en el matrimonio vive realidades distintas. Entonces, en la medida que se puede y se sepa leer lo que está viviendo el cónyuge, se realiza una mayor armonía. El signo de la recepción y vivencia de este don es cuando en el diálogo, en medio de los conflictos también, y en las alegrías, el corazón es capaz de arder, porque hay una presencia que se experimenta y se contempla en el otro. Es decir, en medio de cualquier realidad, la contemplación es de lo que está viviendo, experimentando, y contempla el otro. Creo que acá es interesante recordar lo de Lucas 24:32, de los discípulos de Maús. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino, explicándonos las Escrituras? Es decir, arde el corazón porque se está contemplando y entendiendo al otro. Por otro lado, en los esposos especialmente, se tiene que desarrollar con este don una capacidad para ver en el cónyuge como Dios obra en él. Es decir, percibir esa obra de Dios que va realizando en el cónyuge, más lenta o más rápida, que puede ser uno de los cónyuges una evolución, como podríamos decir, más rápida, y en otro más lenta, pero sin embargo
hay que descubrir esta evolución, esta capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos que tener para ver al cónyuge cómo Dios está obrando, trabajando en él. Permite entender y ver el proceso que el Señor hace en cada uno. Entender los procesos, ¿no? Porque por más que el matrimonio tenga 40 años de casados, si estamos atentos al Espíritu, vamos a ver el proceso que Dios está haciendo para amar al cónyuge como Dios lo ama. Por eso que este don es tan rico y tan importante. El tercer don del Espíritu Santo es el don de consejo. Todos sabemos lo que es aconsejar, es decir algo a otro para que, ilumine su situación, ¿no? Como don del Espíritu Santo, fundamentalmente, y esto es clave, es un don que ilumina la conciencia en las opciones de la vida diaria, que la vida diaria nos impone. Entonces, el don ilumina la conciencia, el don del consejo ilumina la conciencia. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu y no hay nadie mejor que aconseje que el Espíritu. Ilumina sobre las verdades, valores, especialmente ilumina la conciencia en esta línea de descubrir lo más valioso, lo más importante, sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones importantes. Y el matrimonio está lleno y permanentemente hay opciones muy importantes que tiene que tomar. El don del consejo del Espíritu Santo ilumina la conciencia para descubrir cuál es la mejor opción, cuál es la mejor decisión, cuál es el camino en el que Dios nos quiere orientar. Los esposos no están solos en su lucha y en sus conflictos. El Espíritu Santo, Él los conduce a decisiones acertadas en los momentos difíciles. En los momentos difíciles hay que tomar decisiones, optar en las luchas, en los problemas, en los conflictos. Entonces, el Espíritu iluminando la conciencia nos lleva a tomar decisiones rectas, según Dios lo quiere. También en esto, y es muy importante, ustedes no están solos en la educación de los hijos. También aquí el Espíritu Santo los ilumina para que puedan conducir a ellos por el camino del amor verdadero. Y yo creo que este es un don, el don de consejo, que como padres lo tienen que pedir muy, muy frecuentemente para el camino que tienen que acompañar en sus hijos. En los cónyuges, el consejo debe ser dado y recibido como un don, porque Dios quiere hablarles por medio del otro. Y en esto los esposos tienen que estar abiertos, porque en la palabra del cónyuge, que lo está diciendo por amor y con amor, está hablando Dios. Claro que esto hay que purificarlo. Siempre se tiene que purificar lo que se dice al cónyuge para que realmente sea parte de este don del consejo. Por eso que el consejo dado entre los cónyuges no debe partir de la propia conveniencia, sino de lo que tiene que estar fundado en la apertura al Espíritu,
y así las palabras dichas no serán lo que quiero yo, lo que me gusta, sino una amable palabra que busque la sanación, que busque la curación de una situación. El don de consejo también será discernir el camino que estamos transitando, saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Fíjense en que tantas cosas se mezclan hoy en la vida del matrimonio que muchas veces cuesta discernir qué es de Dios y qué no lo es. Por eso este es un don que tiene que ser pedido diariamente al amor de Dios. También, y esto no es menor, es el don que ayuda a cuidar al cónyuge. Muy importante, cuidar es amar, cuidar es buscar el bien del otro. Atención, no es un paternalismo, no es estar encima del otro y ahogarlo. Cuidar es mirar, ver, respetar procesos, tiempo. Permite ver al otro con el corazón y las entrañas de Dios. Cuando cuidamos, estamos obrando como Dios. Ver al otro con el corazón y las entrañas de Dios. Pidamos este don que es tan rico y tan necesario en la vida conyugal. El cuarto don es el don de la fortaleza. Recordemos también que la fortaleza es una virtud y es un don. Y significa obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las insidias de las pasiones internas y las presiones del ambiente, superar la timidez y la agresividad. Obrar lo que Dios quiere, ¿no? En medio de una realidad que muchas veces nos reprime y nos hace tímidos para enfrentar las situaciones, o que otras veces tiene que moderar nuestra agresividad. La fortaleza es este magnífico equilibrio que como don tiene que ser pedido y como virtud tiene que ser trabajada. Entonces la fortaleza para permanecer firmes y decididos en el camino del bien. Decididos y firmes en el camino del bien. Bueno, entonces podremos repetir con San Pablo: me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Es decir, la fortaleza es una realidad presente en nosotros en la medida que estamos unidos a Cristo, no solos, unidos a Cristo. La fortaleza entonces es el don que a los esposos les hace fuertes frente a las dificultades de la vida conyugal. Ser fuerte, otra vez digo, no significa la tibieza, el miedo, ni la agresividad,
sino enfrentar las dificultades de la vida, sobre todo con la fortaleza de la ternura. Ser fuertes con ternura. La ternura es un gran complemento de la fortaleza, ¿no? La ternura nos hace obrar tal cual como obra Dios, con la misericordia y la ternura, porque la ternura es la expresión o una expresión sensible del amor. La ternura en los esposos les da la gracia de la felicidad, la gracia de experimentar amando al otro. Y esta ternura tiene que ser presente, y esto es una constante, ¿no? En medio de las crisis, los conflictos, en medio de los desconciertos, también en la educación de los hijos y en todas aquellas circunstancias en que no se sabe cómo actuar para tomar una decisión o para dónde salir. Entonces, la fortaleza cargada de ternura nos hace encontrar el camino para responder a lo que Dios nos pide. El quinto don es el don de la ciencia. Y Pablo en la 1 Corintios 2:11 dice algo muy interesante que apunta al don de la ciencia. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Lo íntimo de Dios se revela, podríamos decir, traduciendo este versículo, se revela a través del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, en esta dinámica de entrar en el Espíritu de Dios, podemos conocer lo profundo, lo íntimo de Dios. Y este es el don de ciencia, conocer que no es con la inteligencia, sino con el corazón, con la vida, conocer lo íntimo de Dios, ¿no? Que en definitiva es su grandeza, su misericordia, su amor para con nosotros. Bueno, es la gracia a la cual se nos da a conocer, o por la que se nos da a conocer, el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Nos da a conocer el valor del otro en la relación con Dios. El otro es alguien querido y amado por Dios. No es simplemente otro, es alguien querido y amado por Dios, ¿no? Entonces uno tiene que descubrir con su gracia, con este don, lo que Dios también obra en el otro, ¿no? Gracias a ella, como dice Santo Tomás, el hombre no estima a las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas sino en Dios, el fin de su propia vida. El fin de la vida de cada uno de nosotros no está en el otro, sino en Dios y en la obra que Dios hace en el otro. En el matrimonio este don se pone en práctica en las miradas, la apreciación del cónyuge, permite conocer al cónyuge tal como es conocido y amado por Dios. Y acá, lógico, también entra el conocimiento de las riquezas y de las debilidades del otro, porque Dios nos ama a cada uno tal como somos, en nuestras virtudes y en nuestros defectos. En la vida matrimonial,
Esto se tiene que vivir. El amor no es solamente o tiene como destino las cosas buenas que tiene el otro, sino también las cosas malas, ¿no? Que a través de un proceso fundamentado en el amor eh, se abre, podríamos decir así, al cambio, ¿no? Es la ciencia del amor, ¿no? La ciencia como don de Dios que me permite ver más allá de lo externo. Por lo que, bueno, el don de la ciencia permite también dar el valor y sopesar correctamente los conflictos, para no abrumar la conciencia. Es decir, que muchas veces podemos minimizar un problema o también sobrevaluarlo. Y las dos cosas son malas. Hay que encontrar con el don de la ciencia cuál es la realidad del problema en el que estamos viviendo. Tiene que ver con lo que se conoce más con el corazón que con la mente. El conocimiento del corazón que ilumina la mente, ¿no? Un autor bastante antiguo decía, un autor que se llama Pascal, hay razones del corazón que la razón no entiende. Por eso que muchas veces es necesario la ciencia del corazón, no la ciencia solamente racional, 2 más 2 es 4, sino lo que dice el corazón. Recuerden ustedes también a Saint-Exupéry en el libro El Principito, cuando en el diálogo entre el Principito y el zorro, dice, aquí está mi secreto, es muy simple, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Para ver y conocer con los ojos de Dios es necesario tener la ciencia del corazón de Dios. El sexto don es el don de piedad. El don de piedad, que vendría a ser una parte de la misericordia. La misericordia se activa cuando somos piadosos. Piadosos en el sentido de tener piedad para con el otro, ¿no? Por eso que la piedad, como don del Espíritu, sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y la abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. Por eso que San Pablo va a decir Abba Padre. Mejor traducido, el Abba es papito, es decir, es un clamor de ternura, ¿no? La ternura como actitud sinceramente filial para con Dios. Y esto de la ternura como don también es una apertura auténticamente fraterna hacia el prójimo. Se manifiesta en la mansedumbre, tan importante para el matrimonio. ¿Por qué? Porque, bueno, se viven momentos de tensión. El esposo que llega del trabajo, la esposa que también llega del trabajo, la educación de los hijos, los conflictos con los hijos, la realidad que están viviendo. Y entonces este don de piedad nos enseña a vivir en la mansedumbre, ¿no? Tratando de ubicar cada cosa en su lugar, ¿no? Y evita la agresividad.
Con el don de la piedad, el Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos. Y cuanto más esto tiene que estar muy vivo y presente en los cónyuges, ¿no? Tenerse piedad mutuamente, tenerse paciencia el uno al otro. El último don del Espíritu es el temor de Dios, que es un don que brota no del miedo, sino del amor. Reconozco la grandeza del amor de Dios y entonces por esa grandeza de amor hago una opción por ser fiel. Entonces no quiero ofender a Dios. Reconozco mi debilidad, pero lejos de mi corazón el querer ofender a Dios. Por eso que es un temor filial, es el amor de Dios, el amor que se preocupa por no ofender, no estar mal con Dios, ¿no? Entonces va a ser también un crecimiento en la caridad. El Espíritu Santo infunde en el alma sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios. El alma, el corazón de la persona se preocupa por no disgustar a Dios y amándolo como Padre, no como alguien de autoridad que nos puede reprimir, sino amarlo como Padre. En los esposos, este don fortalece la importancia del respeto que se debe tener por el otro. Y acá el tema del respeto es muy importante. Es un temor esponsal, temor de ofender la presencia de Dios en él o en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se falta el respeto en la vida conyugal, se produce una herida que es una ofensa a Dios. La falta de respeto no es solamente al otro, sino que es a Dios. En tanto y cuanto yo respete al cónyuge, a mi cónyuge, estoy amando y respetando a Dios. Y podríamos decir una cosa, por ejemplo, escuchar antes que hablar. Cuando yo escucho al otro, cuando yo escucho al cónyuge, estoy escuchando a Dios. Estoy respetando lo que Dios está queriéndome decir a través del otro, ¿no? Cuando nosotros hablamos antes de escuchar, estamos mostrando una actitud defensiva que no se abre al don del conocimiento, especialmente de ver al otro como lo está viendo Dios. Entonces en esto, escuchar al otro, escuchar al cónyuge, es interpretar lo que Dios me está queriendo decir. Queridos hermanos, habría mucho que compartir sobre los dones del Espíritu Santo en el matrimonio. Cada uno de ustedes tiene que hacer la experiencia de vivir los dones, ¿no? Porque están para nuestro bien, están para la realización plena de la vida matrimonial. Yo los invito a responderse como esposos dos pequeñas preguntas, para que, pueda haber entre ustedes un diálogo sobre esto, ¿no? Bueno, la primera pregunta: ¿qué don del Espíritu Santo necesitamos más hoy en nuestro matrimonio? Porque no siempre se puede necesitar de un modo prioritario un don más que el otro. Si bien los necesitamos a todos, es verdad,
también en algún momento puede ser que necesitemos uno en especial en este momento más que otros. La segunda pregunta sería, ¿qué ejercicios podemos hacer para trabajar ese don que más necesitamos? Es decir, cuando yo identifico un problema, una circunstancia, lo que sea, veo qué don necesito y cómo ejercitarse para vivir este don del Espíritu. Queridos hermanos, una alegría haber compartido este tema con ustedes y que la bendición de Dios sea derramada en cada uno de sus corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.